Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos a esta nueva sesión o punto de vista de los viajes de San Pablo. En esta nueva lección que nosotros vamos a desarrollar, hoy hemos podido tener la oportunidad de contemplar los viajes de San Pablo, pero desde la pluma de San Lucas. Hoy iniciamos una nueva visión que es los viajes de San Pablo vistos desde la óptica de sus cartas, es decir, lo que Pablo narró de sus viajes, lo que Pablo dice de sus viajes es otro punto de vista. Una cosa es cuando nos las cuenta alguien y otra cosa es cuando nosotros mismos las narramos. Los acontecimientos cambian de dirección o cambian de punto de vista en algunos detalles. No estamos diciendo que Lucas y Pablo se hayan contradecido, no, sino que gozan de ciertas semejanzas y diferencias para decir las cosas. Este será nuestro tema de hoy, los viajes de San Pablo vistos desde sus propias cartas. Les recordamos las páginas que a nosotros nos guían y les agradecemos muchísimo los comentarios y las sugerencias que nos hacen para poder ir creciendo nosotros también en este curso y en cómo impartir este curso. Las páginas son www.diocesisdesancristóbal.online y el correo electrónico intropablo@gmail.com. Nos ha alegrado muchísimo que siguen aumentando en número y en mensajes, eso nos alegra muchísimo, los integrantes al Areópago 1, 2 y ya creo que tenemos que abrir 4 y 5 porque la cosa va creciendo y esto nos anima muchísimo porque los mensajes que nos llegan y toda la comunicación, esto nos ha hecho estudiar, investigar y también enriquecernos nosotros y descubrir cosas nuevas que no habíamos visto ni detallado, pero que los estudios nos permiten poder descubrir. La Sagrada Escritura es una fuente inagotable y esto nos lo hace sentir. Entonces, usted envía un mensaje al 0424-784-7202, 0424-784-7202 y es miembro de este grupo de WhatsApp Areópago 1, 2, 3, 4 y ojalá podamos abrir ya un quinto porque San Pablo, como dice, como viaja, extiende el Evangelio. Entonces, así nosotros como mandamos un mensaje, pues extendemos el Evangelio. Así es la tarea de esta semana. Ojalá pueda también incluir algunos que usted sienta que necesita o está interesado en el tema de San Pablo. Y aun cuando no se ha inscrito en el curso, por aquí puede preguntar y puede hacerse también un miembro de esta comunidad paulina que predica en el Areópago del WhatsApp. Bien, nosotros iniciamos con entusiasmo. Biblia en mano, por favor, vamos a ubicarnos en la Carta de los Gálatas, que es la expresión máxima donde Pablo habla de sus viajes, e inmediatamente nos vamos a ubicar en el capítulo 1, versículo 16-17. Capítulo 1, versículo 16-17. Vamos a estar ahí, vamos a manejar ese versículo, luego manejaremos parte del capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Pablo manifiesta, como dijimos anteriormente, su experiencia de fe o su experiencia de los viajes en sus propias cartas, porque en ella se entresaca una documentación directa. Por eso para nosotros se convierte en un objeto de estudio. Sería bonito estudiar los viajes de Pablo desde fuera como lo hicimos con Lucas, aunque lo acompañó en parte de los viajes, pero otra cosa es de la propia documentación de Pablo y esto es un ejercicio que hacen los estudiosos. Metámonos dentro del corazón de sus cartas y entresaquemos la experiencia de sus viajes. Eso fue lo que hicimos. Entrar y ahora evidenciar donde Pablo expresa ciertos mensajes de sus viajes. Es cierto que se describe el momento de sus viajes en las cartas,
Pero el objetivo de las cartas no es impartir un itinerario de viajes, o no es una carta de viaje, o no es una revista de viaje. No, las cartas tienen otra intención. Por eso el estudioso tiene que entrar y entresacar los elementos que nos sirven para construir un itinerario de viaje de San Pablo. El objetivo de las cartas, como bien lo sabemos, es impartir un mensaje de fe, un mensaje de Dios, un mensaje teológico, por decirlo así, donde Pablo anima, donde Pablo fortalece las comunidades, pero de su experiencia de fe. Entonces, las cartas imparten un mensaje de fe y no un itinerario. Por esta razón, no van a cubrir todo el arco narrativo que contemplan los viajes de Pablo, pero sí describen acontecimientos importantes. Por eso nosotros cuando vimos a Lucas, vemos un Lucas más en movimiento y nos mete más en la barca, nos dice ahora estamos aquí, vamos para allá, aquí pasa esto, fue interesante este milagro, fue interesante esta predicación, fue interesante este discurso. No, porque la parte que dijimos, la última parte de los libros de los Hechos de los Apóstoles está dedicada a eso, a hablar de los viajes. Las cartas no, en las cartas tenemos que entresacar. Por eso a lo mejor a alguno le parece curioso o le va a parecer, hoy tengo que meterme en las cartas y sacar dónde estuvo. Sí, es un estudio, pues entramos a un estudio como un poco más detallado. Entonces como se dijo al final de este trabajo, vamos a hacer un trabajo comparativo entre el testimonio de Pablo y el testimonio de Lucas narrado en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, vámonos al testimonio de las cartas del Pablo. Y comenzamos los primeros años de viaje de Pablo. Entonces, vamos a partir de un dato importante que de seguro ustedes ya lo tienen de memoria y lo han releído, que es la revelación de Cristo a Pablo, es decir, el hecho de su conversión. Aquí inicia toda esta experiencia de Pablo, todo este ardor misionero inicia cuando Cristo encuentra a Pablo en camino hacia Damasco o cerca de esa ciudad. Y luego de esta experiencia, Pablo inicia su viaje. Entonces, ahora sí, podemos leer en Gálatas, primer capítulo, en el versículo 16 y versículo 17. Y revelar en mí a su Hijo para que los proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejo humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Bien, entonces vemos que Pablo, después que él tiene este acontecimiento único, que es decir, la conversión, el momento donde Cristo se aparece con una luz que incluso lo deja con escamas en sus ojos, porque sucede en la hora del mediodía, la hora donde ocurre la mayor manifestación, o a nivel de simbología, ocurre la mayor manifestación divina, de manera precisa para hacer un acontecimiento histórico real. Ese es un símbolo que luego también San Juan va a desarrollar. Ojalá más adelante pues se pudiese hacer un estudio de comparativo entre el significado de la luz de San Pablo y el significado de la luz en San Juan. Podríamos ayudarnos muchísimo con las intervenciones de Monseñor Mario. Él es especialista en este tema. De hecho, su gran tesis doctoral es la luz, ser luz, a partir de la carta a los Efesios, el estudio de la carta a los Efesios, ser luz en San Pablo. Pero el tema de la luz también lo desarrolla San Juan, que luego lo pudiésemos estudiar o hacer las comparaciones. Entonces, el hecho de que de la conversión de San Pablo ocasiona esa experiencia, luego esa experiencia le va a ocasionar a San Pablo de la conversión ir de Damasco a Arabia. Pero en Arabia, el reino nabateo de Arabia se extendía hacia oriente y al sur de Palestina, desde el Éufrates al Mar Rojo. O sea, venía tocando todas las tierras de Israel. Pablo probablemente haya ido a Arabia
con la finalidad de iniciar una obra misionera. Él mismo señala, no pidió consejo humano, sino que se fue a Arabia a iniciar, a reflexionar esta obra misionera que sentía en su corazón. Bien puede haber iniciado una obra misionera o bien haya ido a reflexionar a solas sobre su encuentro con el Cristo resucitado. Luego de Arabia, bien como escuchamos en el versículo 17, él se dirige a Damasco, donde había ocurrido el acontecimiento de la conversión, donde Pablo permaneció allí 3 años luego del encuentro con Cristo. Luego en ese encuentro, en ese mismo tiempo, tuvo que huir de las manos del rey Areta IV. Eso lo vamos a encontrar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 32 al 33. Repito, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 32 al versículo 33. Pablo va a decir toda esta experiencia de huida que él manifiesta. Y vamos a escuchar el pasaje donde él lo proclama. Versículo 32 y versículo 33. En Damasco, el gobernador del rey Aretas hizo vigilar la ciudad con intención de apresarme. Ok, luego de esta experiencia, luego que él tuvo que huir de este rey en Damasco, él se dirige hacia Jerusalén, donde permaneció por unos 15 días y pudo encontrarse con Cefas, que va a ser un momento importante, el encuentro en Jerusalén con Cefas y Santiago. ¿Por qué por Cefas? Porque él necesitaba que conociera a Pedro y que Pedro lo conociera a él y poder manifestarle que se va a sentir parte del grupo de los apóstoles. Entonces ese encuentro en Jerusalén va a ser bastante decisivo en la vida de Pablo, que lo encontramos en Gálatas 1:21. Repito, Gálatas 1:21. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Ok. Luego que él tiene el encuentro con Cefas en Jerusalén, que lo describe en Romanos, se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo va a Siria y Cilicia. Y la iglesia de Judea había oído que Pablo predicaba la fe en un tiempo donde había querido destruirla. Gálatas 1:23 nos habla de este acontecimiento. La iglesia de Judea escuchaba la predicación de Pablo, pero tenían como cierto miedo porque él lo había destruido. Entonces, en Gálatas 1:23 se nos dice: tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir. Entonces, Pablo allí nos lleva a concluir que aquí en Siria y Cilicia se había empeñado por la obra evangelizadora. Entonces, vemos un Pablo cómo se mueve en los primeros años. Pablo, Damasco, Arabia, vuelve a Damasco, va a Jerusalén, conoce a Cefas y a Santiago, luego va a Siria y Cilicia y luego va a permanecer 14 años cuando regresa a Jerusalén. En Jerusalén allí, después de estos 14 años, es donde conoce a Bernabé y a Tito, que nosotros lo vimos que comienzan, cuando vimos el segundo viaje con San Lucas, ellos se conocen y van a comenzar su segundo viaje y se separan. Entonces, cuando conoce a Bernabé y a Tito en Jerusalén, estos 14 años pueden ser calculados luego del encuentro con Cristo, cuando fue su primera visita a Jerusalén. Aquí es probablemente que haya sostenido un encuentro con los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, los cuales le dieron la mano derecha como un signo de comunión y permiso para que él y Bernabé se dirigieran a los gentiles. Ese signo de comunión lo vamos a encontrar en Gálatas 2,
1:10. Está Pablo ahí donde él conoce esta experiencia en Jerusalén. A Pablo, a Santiago y a Pablo y Santiago. A Pedro y Santiago, perdón. Uh-huh. Después de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros, siguiendo una revelación. Fui para exponerles el evangelio que anunció a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que habían instruido, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el evangelio se mantenga entre ustedes en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargado la evangelización de los judíos, pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé, en señal de comunión. Nosotros nos dirigimos a los paganos, y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidar en cumplir. Bien, aquí hay cosas que tenemos que resaltar bastante dicientes. Que Pablo conoce a los apóstoles, a Santiago, a Cefas y a Juan. Es un hecho que nos interesa muchísimo. 2. Pablo reconoce la autoridad de Pedro o Cefas, que en cuanto él ha sido encargado en la evangelización de los judíos, y se llama él mismo como apóstol de los gentiles. Recibe el signo de comunión, y esto es importante. Pablo no procede sin la comunión de los apóstoles. Por eso la evangelización no va a ser una iniciativa propia, sino un envío. Pablo, con la comunión estrecha de Pedro, recibe ese envío, esa autoridad para poder predicar el evangelio en los gentiles. Y es aquí donde tendríamos que distinguir a veces un cuidado importante. Dios nos llama a la evangelización. En muchos aspectos de la vida nos llama a desempeñar ciertas tareas, pero necesitamos la confirmación de los apóstoles, es decir, en nuestro caso del obispo, que envía a la misión. Entonces ahí se combina llamados y enviados, es decir, llamados por Dios, pero enviados por la iglesia, que en definitiva es el mismo Dios también que nos envía. Entonces esa delicadeza Pablo la cuida, que en el fondo es una delicadeza de comunión, de mantener la comunión en la iglesia. No se procede en la iglesia, o nosotros no procedemos en la iglesia sin la comunión con el obispo. El obispo es el que dirige la iglesia como representante de un apóstol de Jesucristo. Entonces esa comunión Pablo la cuida, y ojalá nosotros también ayudemos a cuidar esa comunión, esa delicadeza de mantener una comunión con el obispo. De hecho, luego los padres de la iglesia van a desarrollar todo con el obispo y nada sin el obispo, cuidando este sentido de comunión. Por eso la obra evangelizadora en cualquier iglesia depende y recae en el envío que hace cada obispo en su diócesis. Entonces Pablo, ese es uno de los aspectos que tenemos que cuidar. Y otro aspecto de Pablo que tiene que cuidar en este pasaje es ¿a qué lo dedicaron? Al cuidado de los pobres y al cuidado de los judíos.
Por eso Pablo va a manifestar la importancia de llevar una colecta siempre a Jerusalén, porque él había recibido ese encargo de parte de los apóstoles, cuidar de los judíos. Entonces, este pasaje es importante, la estancia de Pedro en Jerusalén. Luego de Jerusalén, él va a Antioquía, y en Antioquía, él va a surgir un incidente donde se muestra fuerte frente a Santiago y a Cefas, donde le va a decir palabras bastante dicientes a los dos apóstoles, pero en sentido del proceder en la actuación frente a los no judíos. Tiempo después, cuando Cefas vino a Antioquía, le enfrenté en una circunstancia en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que viniera algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después que llegaron estos, empezó a alejarse, y ya no se juntaban con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esa falsedad. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a estos pueblos el modo de vivir de los judíos? Bien, aquí a lo mejor nos encontremos varias expresiones en traducciones importantes. Pablo, luego del encuentro con Santiago, Cefas y Juan, él se va a Antioquía. Luego Cefas, Pedro, va a Antioquía, que es este pasaje que nos narra Gálatas 2, 11, 14. Y entonces le reclama porque Pedro tiene una actuación como de doble sentido, como de doble actitud frente a los que no son judíos, porque no había ocurrido en él el pasaje del Hecho de los Apóstoles, del sueño o de la visión que él había tenido en la visión celestial, donde él luego acepta la amplitud del Evangelio. Entonces, tiene esta actitud. Incluso en algunas traducciones ustedes la van a encontrar donde dice, Pablo habla de que no se puede vivir bajo una hipocresía. O se acepta la condición nueva de los judíos de los gentiles que estaban siendo obligados a la circuncisión, o se acepta que ellos no tenían el que hacer la circuncisión, sí, porque eran entrarlo o esclavizarlo bajo la ley. Entonces, es el camino forzoso que va haciendo Pablo junto a Pedro, para que Pedro se dé cuenta que el evangelio no depende de la circuncisión, y pertenecer al cristianismo no depende de la circuncisión, sino que depende de la nueva ley que es en Cristo. Entonces, esto abarca los primeros años de Pablo. Entonces, podemos resumir. Podemos resumir de la siguiente manera. Pablo parte de Damasco, en el hecho de su conversión, va a Arabia, de Arabia vuelve a Damasco, en Damasco luego va a Jerusalén, de Jerusalén está 15 días donde se encuentra con Cefas, luego va a Siria y Cilicia, de Siria y Cilicia va está allí para predicar, y luego va a Jerusalén, y de Jerusalén va a Antioquía. Este cuadro resume la primera experiencia de Pablo en el movimiento de Pablo de sus viajes en la evangelización. Si lo comparamos con las narraciones de Lucas, estamos en el primero y segundo viaje que él desarrolla, porque el dato no lo da la figura de Bernabé. De Bernabé que se encuentran se encuentran a los 14 años después de que dice que regresan a Jerusalén, y de Jerusalén recordamos que fue el inicio del segundo viaje, de Antioquía. Ellos narran toda una experiencia de salida a la evangelización. Entonces, estos primeros años empieza San Pablo ya a moverse. Entonces, la dinámica de narración, como pudimos ver, cambia. El itinerario
es de otra manera, aun cuando se mantienen las ciudades, aun cuando se mantienen las descripciones, la manera de contar es diferente de escucharlo en tercera persona y pasar a una primera persona, y los acontecimientos se van enlazando inmediatamente. Bien, nos vemos en una segunda oportunidad donde lo vamos a resumir en la fundación de la iglesia de Galacia, es decir, todo lo que pasó en el primero y segundo viaje, como lo narra Pablo, y la experiencia entre el segundo y tercer viaje, todo lo que pasó entre Corinto y Éfeso, y terminaremos con el viaje hacia Jerusalén, Roma. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios bendiga esta experiencia, que Dios nos permita vivir este viaje con San Pablo así emocionados y narrado por su propia pluma. Recordamos las páginas que nos guían en este curso: www.diocesidesancristobal.online, intropablo@gmail.com, y el nuevo grupo de WhatsApp Areópago 0424-784-7202, 0424-784-7202. Que Dios nos bendiga y será hasta la próxima. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.